Quiero comentarle que pues ya esta semana se cierran las campañas por el Poder Judicial. Las instalaciones del INE tienen un fuerte dispositivo en la Ciudad de México de seguridad ante la posible protesta y bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A las afueras de la sede central del INE hay decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mediante un oficio, el INE informó que la oficialía de partes permanecería cerrada este lunes y solo recibirían pues todo por oficio, así lo señalaron. Quiero mencionar, Javier, que también pues en esta última semana de campañas ha trascendido que presuntos servidores de la nación que recorren las colonias para inscribir a la población del gobierno federal aprovechan sus visitas para instruir a las personas por quienes deberían votar en la elección judicial federal del próximo 1 de junio, los famosos acordeones. En la colonia El Fortín, en Zapopan, una mujer que se presentó como servidora a la nación con gorra y la leyenda de Gobierno de México se acercó a los vecinos para hablar del programa social y en una vivienda preguntó si había alguien en esa condición. Le contestaron que no y comenzó a hablar de las elecciones. Alguien de la misma casa grabó a la mujer. Y bueno, ha habido algunos ejemplos así y hasta en algunos hospitales se ha observado que recetan acordeones. También en algunas instituciones gubernamentales de otros partidos políticos se ha detectado esto. Comentábamos los casos de Nuevo León con Samuel García, quien este fin de semana, aunque tuvo algunos eventos públicos, omitió hablar del tema. Y bueno, pues se viene una semana intensa en este sentido. El 28 de este mes es el último día para que quienes aspiran a estos cargos de elección popular, por primera vez en la historia, hagan proselitismo. Un proselitismo distinto, hay que decirlo, al resto de las elecciones. Javier. Bueno, aunque con alguna similitud. Los aspirantes sí, pero los partidos políticos no. Así es. Y sobre todo Morena, pues parece que copió el sistema del viejo PRI, porque está haciendo lo mismo, está yendo casa por casa, trae activistas, en el caso de Sinaloa, y eso está documentado, que están reuniendo a dirigentes de colonias o activistas de su partido, a los cuales les pide llevar 10 personas. Pero no solamente es llevarlos, sino los están instruyendo de cómo deben votar, por quién debe votar, y porque es un proceso que está bastante complicado. Incluso yo he preguntado con algunos de los aspirantes a diversos cargos del Poder Judicial y decía él que sí, le cuesta mucho trabajo explicarle a la gente cómo deben votar por él, porque hoy viene una serie de colores de boletas, son cargos distintos y vienen números, aunque me decía que el INE ya hizo un acuerdo, ya hubo un acuerdo en el sentido de que se va a hacer válido aquellos votos donde vaya tachado la fotografía de las candidatos, porque se había dicho que no, que eso iba a ser solamente a través del número, que la gente iba a decir yo voto por determinado por el número. Esto está bastante complicado. Número, ¿no? Así es, y lo bueno, y además porque no hay mucha simpatía por este proceso. Si tú le preguntas a la gente si te va a votar, no sabe ni por quién va a votar, no conoce a los candidatos, además es una lista bastante grande, y no sabe ella qué le corresponde. A ver, esta persona quién es, a qué se dedica, qué ha hecho, cuál es su perfil. Y además por toda la información que se ha dado y que parece ser que el órgano electoral parecía ser que sí iba a intensificar las campañas, se había dicho que en plazas públicas, yo hasta el momento no me ha tocado ver en ninguna plaza pública a funcionarios del INE explicando a los ciudadanos cómo debe votar, cuál es el mecanismo, cuáles son las boletas, esta boleta de qué termina. Y bueno, hoy también ya hay denuncias de padres de familia que algunas instituciones educativas se están involucrando en este proceso, pidiendo a los alumnos bajo el ofrecimiento de mejorar sus calificaciones si votan por determinada persona. Aquí sí le están pidiendo que voten solamente por una persona, que se dice que es para ministros solamente. Nada más. Que hay toda una campaña, así es. O sea, parece que hay un interés que por lo menos para ministros, para que no sea tan complicado estarles explicando, porque tendrían que explicarle a los alumnos ya en aulas o fuera de aulas cuáles son los personajes que ellos quieren que haya este tipo de votos. Y esto se está viendo a nivel nacional, y ahora el ingrediente es de estos movimientos que trae el magisterio de hacer una serie de boicots a la Ciudad de México, sobre todo ese tema del aeropuerto. Hoy también hay temor de que quieran tomar las instalaciones del INE, aun cuando ya el INE ya distribuyó en todo el país ya se envió la papelería, ¿no? Ya las boletas están en los órganos electorales, entonces
solamente que hubiera una gran movilización nacional y que en algunos estados o en todos los estados hubiera algún intento de evitar que vaya una votación. Yo creo que esto no va a llegar a este grado, sin embargo, si hay un resguardo, como siempre ha sucedido en el órgano electoral, cuando hay procesos electorales. Inclusive por el ejército, ¿no? Sí, el ejército normalmente es el que custodia los órganos electorales, ¿no? Así es, Milton. Sí, o sea, y ahorita precisamente entra un operativo especial ahí al INE para resguardar sobre todo las instalaciones. ¿Por qué? Por el tema del CENTE, que ya pues han ido elevando la protesta y bueno, dicen, y toman el manual de protesta, ¿no? Del presidente López Obrador cuando era oposición, que siempre hay que voltear a ver los escenarios que se están configurando en torno a tu protesta y sobre eso ir, pues entonces a ellos en esta protesta que se les configura la elección, entonces vámonos sobre el INE. Entonces ya ahorita están tomando medidas por un lado, por otro lado estamos viendo este proceso de, ¿cómo se dice? De propaganda y de promoción al voto por diferentes actores institucionales o no, viendo cómo y de qué manera votan por tal o cual candidato. Entonces, no es lo mismo, si se fijan, el proceso político o el proceso electoral para elegir los titulares de los poderes ejecutivos y legislativo y los integrantes del poder legislativo que elegir a los integrantes del poder judicial, ¿no? Entonces, por ahí, y es diferente hasta la boleta, el proceso, y vean cómo se va a elegir a los que van a impartir justicia. No se va a elegir con los procesos de cómo se construyó la democracia en este país, que fue confianza y ciudadanía. O sea, ¿por qué? Porque los ciudadanos cuentan los votos. Y la transparencia es la urna abierta. O sea, la urna. ¿Por qué? Porque parte del propósito de la participación electoral era la desconfianza. Entonces tienes que darle confianza y transparencia a la gente para que vaya y vote. Pero si estás viendo desde el principio que la titular del INE te dice, los ciudadanos no van a contar los votos, los vamos a contar nosotros. Y solo lo único que van a poner en la manta, o sea, donde está la casilla es, en esta casilla votaron 225 ciudadanos. Pero no por quiénes. Pero no por quiénes. O sea, los resultados no lo van a poner. Y otro que ha sido lucha incesante en la construcción del sistema electoral en México es la inutilización de las boletas que no se usaron. Y eso, Javier, lo hemos comentado mucho. O sea, votan, vamos a suponer que hay 1000 boletas en la casilla. Votan 200. Las otras 800 votos, o sea, las otras 800 boletas, esas no se van a inutilizar. Se van a devolver en el paquete. Entonces, en la cadena de mando y de custodia de la casilla, ¿qué puede pasar? Ya que llega o si no llega. Entonces, las cuentas igual y no dan, porque tampoco te vas a poner a contar todos los ciudadanos que votaron en cada casilla, ¿no? Entonces, ahí puede haber una situación que puede llamarse a desconfianza, y la parte de cómo gobernadores y funcionarios están llamando al voto, también los acordeones, también es algo complicado, ¿no? En esta trama electoral del Poder Judicial. Francisco, ¿tu punto de vista? Este masacote está bien armado para que haya sido como haya sido. Se van a salir ellos con lo que ya tienen planado y acordado. Ellos ya saben quiénes van a quedar en la cúpula del renovado Poder Judicial, y así sucesivamente. Por algo no van a contar los votos ahí en las casillas, se los van a llevar, no sé, al oscurito, en fin. Y mientras Morena y sus actores sigan ganando procesos electorales con bastante ventaja, van a seguir haciendo y deshaciendo. Tienen un gran domo protector que son los programas sociales. Tienen la mayoría de los gobernadores y gobernadoras en el país, eso se llama recursos y activismo político. A través de los siervos de la nación, permanentemente operan, tienen bien afinado todo, y en ese sentido, mientras continúen ganando así,
van a continuar con la misma estrategia. Tan es así que parece que AMLO se fue, pero no se fue. O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue la misma tonada, las mismas respuestas, las mismas actitudes. Es más, en sus giras por el país sigue girando por las entidades y las ciudades donde permanentemente iba el presidente López Obrador. ¿Qué les faltaba? Eso, tener el poder total del Poder Judicial. López Obrador lo tuvo algún tiempecito nomás con Saldívar. Y uno de los grandes operadores de esto que está ocurriendo y que ya prácticamente es cosa juzgada de la elección para renovar el Poder Judicial, es el señor Saldívar, el que ha estado estar metido de cómo hacerle, etcétera, etcétera. Y hay algunas figuras, más allá de los ministros que integran puntos claves del Poder Judicial, que por ejemplo se van a concentrar únicamente en los votos que se obtengan en Iztapalapa. Con eso. ¿Por qué escogieron ahí? Bueno, porque es un círculo donde el control político es prácticamente total. Entonces, esta es una de las grandes farsas democráticas, entre comillas, de México, o lo que queda de él. ¿Que se fue el PRI? No. El PRI nunca se ha ido y por lo que estamos viendo va a estar difícil que se vaya. Únicamente mutó de piel y de colores. Ya no es tricolor. ¿Mande? ¿Y entonces Alito de qué es presidente? No es presidente, es secuestrador de las siglas del PRI para obtener y apoderarse de, no me provoques como decía Juan Gabriel, y apoderarse de las plurinominales, como lo hicieron ya de salida los del PRD y como lo hizo también el PAN. O sea, en el análisis se dice, es que no hay oposición. Pues ¿cómo va a haber oposición? ¿No? Si ya prácticamente perdidos se apoderaron de las diputaciones y senadurías de propina. Entonces, así tampoco puedes creer tú en los rostros de la oposición de siempre, dijera Margot Valdés. Parece muy poquito, pero todavía es mucho lo que queda en el PRI. Pues es que sí, todavía, porque todavía hay gente que sigue votando por esos partidos que alcanza únicamente para satisfacer los apetitos políticos, ¿no?, de actores y actoras que nunca han vivido de otra cosa que no sea de estar pegados a la ubre de la partidocracia. Y como decía el ingeniero Renato Vega Alvarado, no tienen llenadera. Javier. Sí, el gran reto para el sistema es que de que vaya la gente a votar. Se habla de intenciones de que por lo menos entre 15 y 20 millones de mexicanos vayan a las urnas. Lo que estamos viendo es una gran operación para motivar o inducir, vean otros, el voto y la gente decirles, para que no solamente para que vayan a votar, sino por quién van a ir a votar. Hay una gran inducción. Porque si tú preguntas a la mayoría de la gente no conoce a qué aspirantes y podrá conocer las figuras más relevantes que han estado toda la vida en la vida política o son familiares de actuales políticos y que son, se dice, los preferidos y los que sienten algunos que esos van a ser beneficiados, porque hay una inducción del voto y lo estamos viendo a través de instituciones educativas que se presume no debían de participar, que han sido condenadas en el pasado de una intromisión en la vida política de este país, y bueno, pues hoy los están utilizando nuevamente para hacer, hoy bajo las siglas de Morena. O sea, con Morena sí hay democracia, pero sí hace estas formas. Y lo que estamos viendo es un activismo de la gente de Morena y de los hijos de la nación, ya llevando directamente por colonias y pidiendo a la gente y diciéndoles por qué número y por qué color de boleta van a votar, bajo el compromiso que van a seguir los programas sociales o bajo otro tipo de compromisos. Hay que recordar que hay una serie también de acciones que hacen los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales a través de los líderes de hoy de Morena, que en el pasado eran priistas. Veremos si efectivamente la ciudadanía acude a votar, pero esto no va a ser ningún proceso de democracia. Eso solamente es discurso y lo conocen muy bien los de Morena. Solamente es un discurso. Hay una inducción para llevar a gente a que vaya a votar por quienes ni siquiera conocen ni saben las consecuencias que pudieran tener una vez que se conforme el nuevo poder judicial en este país.
Milton, ¿tu conclusión? Bueno, parte de este proceso, si se fijan, es caótico, es difícil, es inentendible, o sea, es muy complicado. Y es parte de lo que Julio D'Ampoli llama el caos en el proceso populista, ¿no? Lo que es el caos dentro de un proceso populista, y como muchos gobernantes en el mundo generan este caos. ¿Para qué? Para salirse con la suya. Entonces, en esta cuestión que estamos viendo, lo difícil que es el proceso electoral del Poder Judicial, pues es lo que decía ahorita Francisco, que salgan los que van a salir, ¿no? Los que van a estar. Entonces, y no es precisamente una, que dijeras tú, y parte de este proceso del caos es eso, parte del proceso del caos es esto, centrar la discusión entre las élites y el pueblo. Y el discurso político ahorita en el Poder Judicial es ese, en las elecciones del Poder Judicial. O sea, es el pueblo el que va a escoger y son las élites las que no. Lo que realmente estamos viendo es cómo las élites políticas y la élite del partido hegemónico escogió los nombres. Sí. Bajo los membretes de lo que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo escogieron y crearon listas. Pero en la criba vemos que había gente que era impresentable. Entonces, ¿por qué permiten que gente que no, con antecedentes penales, con cuestiones ahí media turbias, estuvieran en la lista? No ocupas tener antecedentes penales para ser impresentable. Sí. Simplemente ser demagógico, cínico, sí, ¿no? Y fingir que eres la renovación, ya eso te hace impresentable. Por ejemplo, con la señora Latres, ¿cómo se llama? Batres. Sí, por ejemplo, la otra que se fusiló la tesis en la UNAM, y por ahí nos vamos, perdón, don Milton. Sí, no, con Noroña no te vas a meter. Con Noroña te vas a meter. Con el comandante Noroña no, porque que si fue no, el que filtró, ¿no? Fue el si que no, filtró. Doctor, si te metes con Noroña te arrodillo en el Congreso. Oye, bueno, esa es otra parte, ¿no? También, pero, ¿y qué estamos viendo? Que esas candidatas son las que están liderando las encuestas, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje a los estudiantes de Derecho? Fusílate la tesis, copia, no hay problema, puedes llegar a ser ministro de la Corte. O sea, ese es el poderosísimo mensaje. El espíritu de la Plaza Santo Domingo. Así es, o sea, sí, o sea, pues ándale, pues, o sea, vete a Santo Domingo y fusílate la tesis, no hay bronca, puedes llegar a ser ministro. O sea, Pino Suárez, número 2, te está esperando, ¿no? Con tu toga y todo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que se está enviando. ¿Por qué? Porque en esta parte, en esta conformación de este régimen, se está solidificando el régimen en función de capturar al Poder Judicial. Y ojo, y ahorita tú le preguntabas a un candidato que vino, creo que era para magistrado. Sí. Dices, magistrado oye, de circuito. ¿qué ofreces? ¿Qué prometes? Que es una pregunta que a cualquiera cargo de elección popular se le tiene que hacer, ya sea diputado, alcalde, gobernador, presidente o en este caso juez o ministro. Aquí el espacio es reducido. O sea, aquí es lo que comentó el candidato. O sea, imparcialidad y justicia. Sí, es que dijo, me llamó mucho la atención el comentario, es que la gente espera muchas promesas, pero en realidad lo que puedo comprometer es cumplir con mis obligaciones. Con la ley. Cumplir con la ley. Dijo Daniela Romo ya lo dijo, la filósofa, prometes y prometes y nada. Y nada. Sí, bueno, es que no podemos prometer, dice, tenemos la obligación. Sí. Y pues la mayoría de los que andan participando, o muchos de ellos, tienen toda la vida, ¿no? Tienen toda la vida y es lo contrastante de lo que estamos platicando, ¿no? Y no puedes prometer cuestiones a grupos o a instituciones o a personas tales o cuales situaciones. ¿Por qué? Porque aquí el tema es jurídico, es de ley y es de imparcialidad. Entonces, cuando metes el componente político, trastoca los intereses de el aparato judicial, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Así es. Francisco. Pues es lo que hay, ya, como dijo el filósofo de Culiacancito, esto ya está arreglado. Yo creo que no va a salir mucha gente a votar. Aunque hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum enseñó ahí una encuesta donde dice que sí va a haber una alta votación, que el 72% de los encuestados está de acuerdo en el proceso
y una y otra vez le pegó una remangada a la CENTE, que por qué están metiendo en sus propuestas, lo que están pidiendo, boicotear la elección del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Que están cayendo en el mismo discurso de los opositores, de los neoliberales, etcétera. Y una y otra vez se lo repitió, como que eso sí le llegó a la presidenta, ¿no? Enganche, ¿no? Enganche totalmente, y hoy pues les volvió a decir que ella no los va a recibir, que no es por ella, que ella representa al pueblo, su investidura presidencial. ¿Dónde escuchamos este discurso? Pues López Obrador. Con López Obrador, ¿no? Sí, entonces, para mí, de por sí un pretexto quieren los de la coordinadora allá en México, con esta teoría que les pegó. Pues yo no sé ahora qué van a tomar, porque ya tomaron Palacio Nacional, ya tomaron el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces hay tiro, como dice Julio César Chávez en las peleas de box. Entonces, verdaderamente, insisto, algún día, realmente y de fondo, ¿se verá ir el PRI? Aunque haya cambiado de piel. Porque efectivamente podrán decir en el auditorio o en el chat, ¿y antes cómo era? Sí, peor. Era igual o peor. Pero cuando no hacían nada, y no opinaban ni nada de eso, bueno, ¿no? Toda la vida. Callaba como momia. Qué bárbaro. Supieran, en el caso de un servidor, yo tuve que hacerme freelance con un folletito de 8 páginas para poder tener la libertad total. Z de Sinaloa se llamaba, por cierto, que Z significa... Con el PAN no hacían nada. ¿Qué? Ahí ves que hasta me pegaba yo mismo palo. Sí, ¿qué significa? Entonces, Z, decía? Libre como en la libertad en el alfabeto griego. Y un día después de un desayuno con Jesús Blanco Ornelas en Tijuana, única vez que nos sentamos, él me preguntó por qué. Le dije, cuando estudiaba yo en México en la Septién García, de la cual egresó Javier Cabrera, en ese tiempo en el cine París, ¿no? Se exhibía una película de la vida real de un movimiento laboral y se llamaba Z. Entonces yo cuando entré... De Costa Gabras. De Costa Gabras, nunca. Gabras. Que era la época de Mecánica Nacional, Naranja Mecánica. Y en la sala de arte del Regis también me impactó La Gran Comilona. Y ya nos desviamos del tema. Entonces, Blanco Ornelas me dijo, nosotros le pusimos Z porque estábamos en el ABC y el gobernador Bob Lamadrid nos tumbó y nos mandó a la Z. Entonces, sí, lo que pasa es que las nuevas generaciones pues están más actualizadas en las redes y pues se ignora que en su momento, al menos de los que estamos aquí, siempre fuimos críticos, pero insisto, fue de lo peor el PRI y el PAN. El problema es que ustedes en Morena, quienes están ahorita diciendo que bárbaro nosotros, dijeron que iban a ser diferentes. Y sí, están siendo diferentes. Están saliendo peor que la época más antidemocrática de la línea del priismo. De Chavarría no vas a andar hablando, ¿no, Pancho? Bueno, no voy a hablar de nadie. Bueno, la película, la de Mecánica Nacional era una película de Héctor Suárez, por cierto. Sí. Así exactamente. Pues ahí no salía Tránsito. Pues la mera verdad no. No, Tránsito era el No Hay. Era el No Hay. El No Hay. Y después, o sea, fue Mecánica Nacional primero y después fue el No Hay. Perdón, el Mil Usos. El Mil Usos. Mil Usos. Javier, 30 segundos. Me recuerda a alguien Tránsito. Es un proceso que desde que se anunció el sexenio pasado la intención de la reforma se hicieron muchos cuestionamientos. Uno de los cuestionamientos que más se hizo, incluso aquí nos tocó, porque aquí hubo foros, dentro de los foros nacionales que se presentaron bastantes políticos, vino Ricardo Monreal, incluso participaron algunos jueces. Y los planteamientos de algunos jueces eran en el sentido que sí pensaban que era necesario una reforma judicial, pero una reforma judicial integral. Y ellos planteaban, aquí tienen que entrar las fiscalías de todos los estados y la Fiscalía General de la República, para que haya un solo lineamiento en cuanto a cómo vamos a aplicar la justicia, porque siempre ha habido cuestionamientos de quién tiene la razón o quién hace mal las cosas, a veces a propósito, en cuanto a las averiguaciones previas y los expedientes que se mandan a los juzgadores, porque la ley no le permite a los juzgadores
resolver problemas o justificar malas investigaciones. Es una y bueno, pues hoy vimos cómo se hizo esta reforma, se cuestionó, se advirtió lo que podía pasar de que gente ligada a la delincuencia organizada entrara en este proceso. Se organizó en el Poder Judicial una comisión que se encargó de resolver y verificar los expedientes. ¿Y qué conocemos? Pues que se les filtraron muchas gentes. Entonces la gente que estuvo al frente tiene una gran responsabilidad. Hay mucha gente que se dice que tiene antecedentes y mucha gente que no debían de estar en esta boleta. Sin embargo, bueno, pues un proceso bastante viciado y donde hay una clara intromisión de partidos políticos, incluso de autoridades induciendo el voto a favor de quien quiere que sean los próximos magistrados. Así es, inevitable. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Bueno, de Mecánica Nacional a Naranja Mecánica es más o menos los mismos años, 71 y 72. O sea, de Luis Alcoriza, Stanley Kubrick, más o menos te fuiste, Pancho, pero en el Luis punto... Alcoriza era aquel que nos acordamos el otro día. Sí, creo que es el director. ¿Actor español o no? ¿Era español Alcoriza? No, creo que no. ¿No? Creo que acaba de morir, de hecho, creo, no estoy seguro. Pero bueno, debe haber muerto como en 1000 años. Tanto Naranja Mecánica como Z hablan de esos movimientos autoritarios y cómo capturan los poderes y tratan de conducir a una sociedad tal cual como lo quieren. Entonces, eso pasa cuando hay un partido hegemónico que domina la conversación política. Y al dominar la conversación política, el discurso se va alejando de la realidad. Pero bueno, eso lo estamos viendo gradualmente. Muchas gracias. Gracias, Milton. Gracias, Luis. Francisco. Lo que sí le reconozco yo a Morena, a López Obrador y todo su grupo, que nos cumplieron un sueño de niños cuando pedíamos y que nos contestaba nuestra mamá. Ey. Que te mantenga el gobierno. Gracias. Buenos días, Sinaloa. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa.